Hola, ¿qué tal? Bueno, hoy nos vamos a dedicar a un tema difícil para muchos, un tema mucho más común de lo que uno cree y piensa, em, pero que es necesario hablar de él porque por lo general está tapado con tabú y con la prohibición de hablar de él, pero hoy yo voy a hablar de él y te voy a dar todas las pistas de las implicancias que tiene el abuso sexual en la infancia. No se trata recordarlo, sino que se trata en primer lugar lo más importante es sanarlo y empezar a hablar de él. Si no quieres hablar con nadie de él, si aún no lo trabajaste, no lo pudiste descubrir, bueno, puedes escribirlo, expresarlo de alguna manera, sacártelo de adentro. Las consecuencias emocionales es una mezcla de sentimientos a veces muy encontrados porque sucede por lo general en la familia y con un ser querido. El padre, el abuelo, el tío, el padrino, el cura, alguien a quien tú confiabas y a quien tú querías. Y tu confianza fue abusada para luego cometer el abuso contigo. Y eso va para niñas, va para varones casi que parejo hoy en día. Bueno, sanar el cúmulo emocional que son, como ya dije, emociones encontradas, porque es mucho miedo, mucho dolor, mucha rabia, la sensación de soledad y abandono porque nadie te cuidó en esa situación, que en realidad le incumbe a la madre cuidar de los niños que no sean abusados. Y después puede haber encontrado con esos sentimientos difíciles el cariño que le tengo a ese familiar igual. Y hay quienes me han confesado también una mezcla de placer y sufrimiento. Y también te puede generar mucha confusión mental porque es así como los sentimientos son confusos, son encontrados, mentalmente también, ¿en qué sentido? Como alguien que me quiere y yo estoy a cargo de esa persona en ese momento, por lo general, me hace tanto daño. Cuando más cercano el familiar, mayor el daño para el niño o la niña, que no sé si eres alguien así. Entonces, primero y también tienen mucho problema con su propio cuerpo, sienten asco con su cuerpo, eh, también tienen muchos problemas en la relación sexual después de adultos. Bueno, es uno de los traumas que marcan más a la persona y no te permiten vivir quién eres tú. Porque aparte de todo esto, de lo que yo te dije, te genera un carácter o una estructura abusiva dentro de ti. ¿En qué sentido? Las víctimas de abuso pueden tener esto, que todas sus relaciones tienen un aire abusivo. ¿En qué sentido? Siempre están en que o yo abuso en otros ámbitos, ¿no? Comunicativo, energético, económico, físico, o yo de vuelta soy víctima de abuso. Siempre parece haber un perdedor y un ganador. Nunca existe un intercambio horizontal de igual a igual. Siempre yo pierdo y tú ganas, o yo gano y tú pierdes. Eso es abuso. Entonces, puedo, por ejemplo, también tenerlo todo diversificado en el sentido de decir, bueno, yo en mi familia abuso.
No tiene que ser sexual. Puede ser en la comunicación, en la energía, en no sé. Pero en el trabajo soy víctima, o al revés. O en la vida social me comporto como alguien que abusa de la gente y en la vida amorosa soy víctima. Con mi pareja soy víctima siempre, de lo que sea, ¿no? No tiene por qué ser eso. Sexual es el gran drama inicial y después la energía del abuso transforma la vida de la víctima en ser abusado de vuelta de todas las formas o empezar a abusar también. Y el colmo o la tergiversión más grande es cuando tú, como víctima de abuso de niños, te transformas también en abusador sexual de niños, porque eso es donde tú aprendiste. En mis constelaciones, todos los abusadores que aparecen han sido abusados también. Y los que he tenido en terapia, que eso es muy fuerte entender, yo a ellos les pregunto, pero ¿cómo? Si tú sabes el daño que te hizo el abuso que has recibido, puedes tú transformarte en abusador y hacer lo mismo. Y me contestaron, los que he tenido, no son muchos los que se animan a hacer terapia, me contestaron algo que me dejó helada. Me dicen, es la única forma de mitigar mi dolor. En el momento que yo cometo un abuso con un niño, se mitiga mi dolor de niño abusado adentro de mí. Eso para mí fue tan fuerte entender el mecanismo que yo me transformé en una persona compasiva y empática también con los abusadores porque también lo necesitan, porque también han sido víctimas y porque es tan importante ayudar a la víctima como a los abusadores, porque si sanan los abusadores no hay más víctimas. Hay que ayudarlos a los dos por igual. Bueno, ahí te compartí un poco cómo enfoco yo el trabajo con este tema. Entonces, tratamos de no enjuiciar, tratamos a los abusadores. Si has tenido abuso sexual en la infancia y no te has vuelto abusador sexual de niños, muy bien, pero fíjate si no tenés una forma mucho más sutil en tu estructura de relacionarte, de tener adentro de ti la energía del abuso y en algunos ámbitos yo abuso y en otros soy víctima de vuelta. Eso es casi la generalidad. Yo no he visto víctimas de abuso que estén libres de eso. Y eso es un trabajo de conciencia. El trabajo de la sanación del cúmulo de emociones es con la respiración, entrar y dejarte llorar y rabiar y aceptar los sentimientos como lo vengo pregonando desde el principio del canal. Pero después que pasé esa parte que te puede llevar un buen tiempo y también el abuso recibido somatiza, depende también. Hay muchos grados, ¿no? Si fue una vez y con un vecino no es ni cerca de tan grave que si fue durante años con mi propio padre. Para que vean por qué digo que es muy diferente si fue reiterado y es muy diferente. Cuando más ajeno el abusador, más liviana la parte entreverada, ¿no? De confusión. Es el malo y punto. Aunque ya dijimos, no es solo malo, también fue víctima. Entonces yo te quiero invitar a hacer esa conciencia, porque a veces no tenemos contacto con que somos víctimas de abuso, pero tenemos un carácter abusivo. Eso es sospechoso. Y también entra
no solamente el abuso sexual, sino entra el abuso psicológico y el abuso físico, que hemos recibido niños golpeados y niños manipulados psicológicamente por los padres, después tienen eso mucho más leve. En realidad el más grave es y sigue siendo el sexual, siempre. Los otros también te marcan y te generan sufrimiento y te generan problemas de carácter, pero no tanto como el abuso sexual, porque transgrede todos los límites. Bueno, entonces, también cuesta reconocerlo, reconocer, sí, soy víctima de abuso. Después empezar el trabajo de la sanación emocional, después empezar el trabajo de desarmar la estructura de comportarme siempre como víctima o victimario, sutil o no tan sutilmente en todos los ámbitos de mi vida, porque ahí recién cuando termines ese vas a ver quién eres, porque todo eso no eres tú. Y ahí también hay otra, que toda la energía del abuso la tengo que dejar con el abusador, como que entregarlo, decir, bueno, curo lo que me ha hecho a mí, pero si sentís que sigue rondando eso en ti de alguna manera en forma de pensamientos, emociones o cosas físicas, entregalo al abusador. No es tu culpa, nunca es tu culpa, es del abusador. Y entregás todo, siempre al final de una sanación de abuso, digo, déjalo con el abusador y en el pasado. Y empezás una vida nueva. ¿Por qué lo del abuso es tan trascendente también? Porque vivimos en una sociedad abusiva. La humanidad entera es algo colectivo. Abusa de la tierra, abusa de los animales, abusa de las plantas, abusa del prójimo. En el mundo del trabajo se trata de que siempre trato de sacar ventaja a mis empleados, ventaja a quien va a hacer un negocio para mí. Eso es todo de carácter abusivo. Entonces también tenemos esa, por supuesto no vivimos aislados en el espacio, tenemos conexión con esa energía abusiva que está rondando en nuestra sociedad, ¿no? Hasta cuando hacemos una compra, ¿no? Si nos venden algo podrido, cuando voy a comprar fruta, el vendedor abusó de mi inocencia, ignorancia o que no vi lo que me está dando. O sea, en detalle son cosas, pero es tan normal que nadie dice nada o nadie se da cuenta. Algunos protestan, sí, pero hay eso en nuestra sociedad lo que lo hace más difícil sanarlo totalmente en uno mismo. Entonces, siempre cuando yo quiero sacar ventaja sobre alguien, estoy intentando abusar. Porque en realidad lo que sería siempre bueno en el trabajo, en un negocio, donde sea, que sea un arreglo donde los dos aprovechan de la misma manera del arreglo que se hizo. Para ti está bueno esto, para mí está bueno esto, bueno, vamos a hacer esto. Y cuando se llega a eso no hay abuso y también hay negocios donde no hay abuso. Los dos sacan ventaja, como quien quiere decir, ¿no? Pero cuando es descarado no es así. Bueno, yo espero que te haya servido para empezar a erradicar el abuso en tu vida. Vale la pena.